Nos encontramos en Escacena del Campo, en la provincia de Huelva, donde los cereales de invierno van evolucionando favorablemente. Las primeras previsiones de campaña son positivas, ya que la pluviometría acumulada y las altas temperaturas de los últimos meses han provocado que el cultivo se haya desarrollado más rápido. Aquí en nuestra zona la siembra va evolucionando bastante bien. La pluviometría es verdad que nos ha acompañado también, porque bueno, aquí llevamos acumulado sobre unos 315, 320 litros por metro cuadrado desde septiembre, y eso pues hace que el campo, como lo veis, esté bastante adelantado y bastante desarrollado. Las temperaturas también altas que hemos tenido este invierno están haciendo que el crecimiento sea también mucho más rápido, ¿no? Entonces el desarrollo hasta la fecha es bastante bueno. Es verdad que tenemos el déficit que nos viene del año anterior, porque aquí prácticamente la pluviometría fue insignificante el año anterior, pero a día de hoy para los secanos nuestros, que es digamos el 90% de lo que tenemos aquí, va bastante bien el año. Se ha sembrado en buenas condiciones, el año ha acompañado, no es que haya habido muchísima lluvia, pero ha caído muy bien, ha caído en sus tiempos. En esta zona se cultiva principalmente trigo duro, seguido de triticale y trigo blando. Aunque la campaña pasada fue nefasta, Antonio comenta que las hectáreas sembradas se mantienen estables. Aquí en nuestra zona más o menos no ha habido diferencia, es decir, se ha mantenido muy estable, quizás por lo que te comentaba antes, porque el tema del trigo duro, aquí está muy estable lo que es la siembra en los últimos años y no ha cambiado con respecto a años anteriores, no. Las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva concentran la mayor producción de cereal en Andalucía. Este año se ha reducido la superficie sembrada de trigo duro por el aumento de los costes. Ha bajado un poco en el trigo duro porque es el cereal, digamos, que tiene más costes, y como ahora mismo estamos huyendo, los agricultores huyen de los costes por las circunstancias de los precios y de los altos inputs que hay, ¿no? Del gasoil, de los fitosanitarios, pues ha bajado quizá un poco el trigo duro a nivel de Andalucía, y quizás estén compensados pues con la cebada y el trigo blando. También se prevé que la siembra de girasol experimente un pequeño descenso en esta campaña. En cambio, las leguminosas crecerán para cumplir los requisitos de la nueva PAC. Se espera que la siembra de girasol también vuelva a bajar, no un descenso grande, pero que sí vuelva a bajar. Pero bueno, y también a todos los cultivos, por la normativa de la PAC, todo lo que son leguminosas, pues, la rotación del cultivo tiene que entrar, pues se van a sembrar más guisantes, más habas, más garbanzos, se han sembrado ya y bueno, y es la situación, digamos, a modo general. El poco trigo blando que hubo en la campaña pasada tuvo un buen precio en el mercado. Por eso, algunos agricultores han optado por sembrar más superficie de este cultivo. Hay años que la prima sobre el trigo pienso es muy baja y entonces pues no acompaña la rentabilidad. Hay años como el año pasado que los trigos buenos, porque hubo un problema que llovió en cosecha, entonces los trigos que se estropearon en cosecha han ido todos para pienso, pero los trigos buenos, como había pocos, sí han tenido un diferencial y una prima muy importante, y esa prima es fundamental para que los agricultores se animen a sembrar trigo blando. Por eso este año el trigo duro ha bajado y el trigo blando ha subido, porque pensando en esa prima y los costes del trigo duro, pues la situación es la que ha acompañado a que se siembre más trigo blando. La rentabilidad es una de las grandes preocupaciones de los agricultores. Hace 2 años el precio del trigo duro estaba en 500 euros la tonelada, pero en la campaña pasada los precios se desplomaron. Nosotros veníamos de hace 2 años con unos precios, por ejemplo, en trigo duro bastante buenos, precios en torno a lo mejor a 500 euros la tonelada. El año pasado parecía que podíamos mantener precios y después no se mantuvo, empezó a caer. Actualmente sigue cayendo bastante y no sabemos dónde va a estar el fondo de esta caída y bueno, habrá que ver un poco qué es lo que ocurre. Pero que sí es verdad que nos preocupa también ese tema, ¿no? Es decir, vemos que otra vez el mercado, digamos, no es que haya vuelto a los niveles de hace 4 o 5 años de precios tan bajos, pero sí va bajando actualmente y no sabemos dónde va a llegar. La cooperativa Campo de Tejada produce en un año normal 25 millones de kilos de cereales, una cifra que no se alcanzó en la campaña anterior. Piensa que un año normal de recogida de cereales estamos en torno a los 25 millones de kilos. Bueno, pues te podría decir que el año pasado no llegamos a 10.
suponte el quebranto que eso supone para la economía local y para la economía de cada agricultor aquí. El aumento de precios de los insumos también tiene efectos negativos. Producir una hectárea de trigo supone un gasto de alrededor de 1.000 euros, un precio que no todos pueden asumir. Venimos de una campaña pasada con un aumento del coste de insumos muy alto. Es decir, antes producir una hectárea de trigo, pues podríamos estar hablando hace 4 o 5 años en torno a 600 euros o así, y actualmente estamos ya casi 1.000 y algo de euros. Eso, si no tienes un año con una, digamos, con una producción importante o con un mercado que realmente sea capaz de pagar un precio, digamos, en condiciones por tu producción, hace que, como el año pasado, vayamos a pérdidas, estuvimos en pérdidas. Como consecuencia de la guerra de Ucrania, los precios de los cereales se mueven a la baja. El trigo duro, aunque no está tan afectado por este conflicto, también se ve perjudicado por los cambios que se producen en el mercado internacional. Llevamos unos meses en que los mercados internacionales están bajando por la presión que tiene la propia zona del Mar Negro de sacar mercancías a cualquier coste, a la baja, porque tiene peligro de que no puedan sacarlo por el tema de la guerra. Entonces, bueno, pues Ucrania continuamente y toda la zona del Mar Negro pues va poniendo los cereales más bajos y no vemos el fondo. Y con respecto al trigo duro, que es muy importante, no afecta tanto esa zona, pero también está muy pesado el mercado, con la irrupción este año sobre todo de Turquía, que no era un exportador habitual y ha exportado ya más de 1,5 millones de toneladas. España es importadora neta de cereales, aunque exporta trigo duro cuando la campaña es buena. Únicamente somos exportadores en trigo duro cuando hay una buena campaña. El año pasado no hubo una buena campaña y de momento no ha salido ni un barco de trigo duro de Andalucía. Han salido algunos barcos, pero ya era mercancía que estaba en los puertos que usan las multinacionales para como almacén intermedio. Pero nosotros no hemos exportado nada este año. Esperemos que haya alguna oportunidad porque como no exportemos va a sobrar trigo duro otra vez en Andalucía. Y ya llevamos 2 o 3 campañas con mucha dificultad a la hora de la exportación. Las perspectivas son buenas, pero todavía es pronto para saber cómo evolucionarán estos cereales. Los meses de primavera serán cruciales para que se dé un desarrollo adecuado del cultivo y poder aspirar a una cosecha de calidad. La primavera del año pasado fue nefasta. Y el colmo fue que llovió cuando se tenía que cosechar. Entonces ya, aparte de haber poca cantidad, lo que hizo es estropear la calidad. Ya digo, actualmente que estamos a principios de febrero y como está el año, el campo está muy bien, está soñado, ¿no? Como hace mucho tiempo. Pero claro, la primavera siempre se dice que es la clave de los cultivos. Que vaya a pasar en marzo, que vaya a pasar en abril y que vaya a pasar en mayo, eso no se sabe. Pero bueno, con poco que nos acompañe tendremos una cosecha media o buena, si Dios quiere. Andalucía es una de las principales regiones españolas productoras de trigo y lidera el ranking nacional en cultivo de trigo duro. En 2022, la cosecha de este cereal supuso casi el 70% del total nacional y en torno al 4% de la Unión Europea.